Buenas, esto es Mesa Nostrum y vamos a explicar cómo se juega un draft de Star Wars Unlimited, ¿vale? Un juego de cartas de un TCG, cartas coleccionables, en el cual tendremos que construir nuestro propio mazo. Este juego, lo primero de todo, bueno, tiene varios formatos de juego, ¿vale? Acaba de salir recientemente y bueno, de momento, pues según voy probando formatos, pues lo voy a ir explicando. El primero de todo que tenemos, el estándar de la presentación, ¿vale? Básicamente consistían en 6 sobres que recibimos en una cajita y con esos 6 sobres nosotros nos montamos nuestro propio mazo. Elegimos líderes, elegimos base, bueno, elegimos líder, base y nuestras cartas sin ningún tipo de configuración. Bueno, de configuración de presión, ¿vale? Ya que podíamos elegir de los 6 sobres que teníamos las cartas que queríamos. Luego tenemos el formato construido, ¿vale? Que técnicamente es, pues, requiere al menos un mínimo de 50 cartas, sin contar líder ni base. Y eso ya sería el formato estándar del juego de construir tu propio mazo para luego jugar con los jugadores. Luego tenemos el Twin Suns que se llama, ¿vale? Que técnicamente el Twin Suns pues, es una especie como de copia a la versión de Magic de Commander, para que os hagáis una idea. Todavía no lo hemos probado todavía. Y creo que va de 3 a 4 jugadores, no estoy muy seguro tampoco porque todavía no han actualizado bien las reglas. Y eso sería un formato competitivo entre varios jugadores. Y luego lo que voy a mostrar aquí es el draft, ¿vale? Que ya he tenido la suerte de jugar un par de ellos y la verdad que me ha gustado bastante. Da mucha flexibilidad al juego. Y lo que voy a hacer, pues técnicamente, bueno, voy a explicar cómo sería la mecánica de un draft haciendo una pequeña visualización del ejemplo, ¿vale? Uno de los sobres ya le abrí porque ya lo hice en el canal, así que lo volví a guardar para dejarlo exactamente como estaba. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a explicar cómo funciona un draft, ¿vale? En un draft normalmente lo ideal creo que es de a 4 a 8 jugadores y lo que va a hacer cada jugador va a recibir 3 sobres, bueno, lo va a comprar técnicamente, va a recibir 3 sobres y lo primero que vamos a hacer en un draft es primero, vamos a abrir todos los sobres, empezando primero por este de aquí, y lo primero que tiene que hacer cada jugador es primero separar el líder y la base. Y a continuación el sobre lo pondremos boca abajo sin manipularlo y sin ver el contenido de las cartas, ¿vale? A continuación haremos lo mismo con el segundo sobre. Separaremos el líder y separaremos la base que venga. Y igual, dejaremos el sobre boca abajo, sin que nadie lo pueda ver, ni nosotros tampoco. Y el tercer sobre repetiremos la misma operativa. Sacaremos, mira, ha venido un Throne, por ejemplo, que está muy bien, una carta rara. Y le dejaremos aquí y la base pues también la separaremos y además una base en hyperspace, si os fijáis no tiene borde, ¿vale? Y la base además por detrás también viene la ficha por detrás en hyperspace, que es de alternativo, y esto lo pondremos boca abajo, ¿vale? En este mismo instante lo primero que haremos es que todas las bases comunes, que deberían ser la segunda base de aquí, pasarán a una reserva común para que todos los jugadores, ¿vale? Luego a la hora de terminar de hacerse de elegir base, pues puedan elegir en el pool que tengamos acumulado. Entonces cada jugador, si supongamos que hubiera 4 jugadores, pues cada uno añadiría sus 3 bases y así tenemos una variabilidad de diferentes bases para poder elegir. A continuación lo primero que vamos a hacer como jugador pues sería primero elegir un líder. Y los otros 2 líderes vamos a hacer un draft con ellos, es decir, se los voy a pasar al jugador que está a mi derecha, ¿vale? Y lo iremos rotando y el jugador que está a mi izquierda pues me pasará 2 líderes. De esos 2 líderes que me pase, ¿vale? Supongamos que yo he pasado a la derecha y yo recibo los 2 jugadores del jugador de la izquierda. Pues de los 2 que me pase, yo estaré por decidir obtener uno, quedarme con uno y el otro pasarlo de nuevo. Y repetimos el mismo procedimiento. El jugador de mi izquierda me pasará el único líder que le quede, de tal manera que yo acabaré con 3 líderes, ¿vale? Es decir, haber hecho un mini draft de líderes, lo cual pues me permitirá un poco ver qué iconos quiero. Entonces, y luego a partir de aquí, pues es donde viene un poco la gracia del juego, ¿no? Estos líderes los dejaremos aquí en un lado para intentar, pues eso, tener la mejor referencia posible de qué queremos hacer y a continuación empezamos con el draft. Lo primero que vamos a hacer es, cogemos uno de los mazos, cada jugador cogerá su mazo y lo que haremos, pues evidentemente cada jugador examinará qué cartas vienen en el mazo, ¿vale? Lógicamente, lo ideal es siempre irte primero a las caras o a las raras. Por ejemplo, otro Luke Skywalker. Bueno, el Luke que ya me tocó, perdón. Y decidiremos con qué carta quedamos. Por ejemplo, en este caso, lo más típico de un draft es que, sobre todo, como el draft se hace más por tema colección, pues muchas veces incluso nos quedaremos cartas que ni siquiera nos valdrán. Por ejemplo, este Luke sería muy interesante quedármelo, posiblemente por tema coleccionismo. Evidentemente no lo incluiría porque ninguno de mis líderes me compensaría llevarlo, aunque podría jugarlo, ¿vale? Ya que el juego nos permite, incluso aunque los iconos no coincidan, por cada icono no coincidente, que me costaría este líder 2 recursos extra, ¿vale? En caso de que llevara, por ejemplo, a Thron, que lleva azul, el azul lo tendría, pero el blanco, que es el de heroísmo, pues me costaría 2 extra, de tal manera que el look me costaría bajarlo 2, 7 y 2, 9, pero bueno.
suponiendo que no busquemos el coleccionismo, es decir, que queramos quedarnos con las cartas, pues lo que haremos es, lógicamente, por ejemplo, intentar establecer qué estrategia queremos seguir. Por ejemplo, lo ideal para un draft, ¿vale? Por lo menos por la experiencia que yo tengo, es como el draft se juega al menos a 30 cartas, es decir, nuestro mazo mínimo debería tener 30 cartas, pues yo siempre intento buscar un equilibrio entre tener 10 unidades terrestres, 10 unidades espaciales, ¿vale? Que esto sería una unidad terrestre, una unidad espacial, y luego entre eventos y mejoras, así tengo aquí una de cada. Bueno, y entre eventos y mejoras, digamos, tener 10 de cada, ¿vale? Intentar, pues eso, que me conven con alguno de los líderes. Entonces, supongamos que nada más empezar a jugar, pues empiezo a mirar y digo, por ejemplo, voy a escoger este andador, ¿vale? Porque a lo mejor yo quiero tomar la decisión de que quiero utilizar a Thron. Claro, los estos jugadores pues pueden tener una ligera orientación de, bueno, lógicamente, qué iconos voy a necesitar para hacer mi mazo. Lo cual eso puede implicar que el jugador que me pase las cartas del draft se quede con determinadas cartas que me puedan jorobar, aunque lo suyo es que cada uno se componga su mazo. Y bueno, este no es Thron, perdón. Por ejemplo, voy a suponer que voy a coger a Thron. Y por ejemplo, claro, para Thron pues me interesaría iconografía pues o negra, ¿vale? Que fuera imperial, o bien que combara, por ejemplo, como este. Pues digo, pues, por ejemplo, me voy a añadir esta unidad terrestre, un cazestela que está también bien. Y digo, bueno, pues supongamos que voy a empezar a hacer el draft y lo que voy a hacer, pues eso, me quedo una carta y a continuación lo que hago es le paso el mazo, ¿vale? Al jugador que esté a mi derecha, ¿vale? A continuación pasaría exactamente lo mismo, el jugador que estuviera a mi izquierda me pasaría su mazo y evidentemente, pues claro, él habría el mazo que me pasaría, faltaría una carta y seguiríamos con el mismo procedimiento, ¿vale? Supongamos pues que me han pasado el mazo y yo haría exactamente lo mismo, iría pues cogiendo cartas según me interesara, pues por ejemplo decir, bueno, pues esta, a lo mejor pues una unidad imperial. Bueno, a ver, como de repente es un mini draft lo que estoy haciendo. Y bueno, técnicamente yo lo que haría haciendo sería ir separándome cartas según fuéramos haciendo el draft, según fuera rotando los mazos. Claro, según contra más jugadores hubiese, pues más posibilidades tienes y más variedad de cartas a la hora de crear el mazo. En el mismo momento que se vayan rotando todas las cartas y ya se acaben, es decir, que se acabe el draft completo y tengamos, lo ideal sería que tuviéramos pues, exactamente 14 cartas en juego, a base de hacer un draft, pues tendríamos nuestras 14 primeras cartas. A continuación, ¿qué haríamos? Pues estas cartas las dejamos apartadas para tenerlas controladas, que son nuestras. Podemos revisarlas en cualquier momento para ver qué estamos incluyendo en el mazo y saber las unidades que estamos añadiendo, tanto cartas, eventos o mejoras. Y a continuación pasaremos a hacer el segundo draft. Pues el segundo draft exactamente lo mismo, solo que la misma operativa. Miraríamos la primera, iríamos siempre a la interesante, que es la rara. A ver si tenemos alguna carta potente, por ejemplo, bombardeo de pasada, que está muy bien. Viene aquí otra común, infrecuente. Y bueno, la misma operativa. Si decidiera, por ejemplo, quedarme con Thron, pues por ejemplo me interesarían cartas, por ejemplo, esta no es muy gran cosa, esta tampoco. Pues aquí, por ejemplo, en esta mano, pues no tendría muy buenas cartas para añadir a mi pool. De todas formas, tendría que tener en cuenta una cosa, que como todavía no he añadido la base, ¿vale? Yo puedo jugar también con el tema de decir, ¿qué base quiero meter? Pues por ejemplo, a lo mejor me interesaría ya en base a lo mejor a esta carta, al interceptor imperial, decir, bueno, pues meter una base roja. En este caso, bueno, no tengo ninguna de ejemplo. Pero si abajo, por ejemplo, digo, bueno, pues tengo a Thron y voy a meter, pues voy a decidir que mi base va a ser una verde. De tal manera, bueno, voy a colocar esto así como para indicar que ese sería mi esquema de colores y decir, bueno, pues esta carta la voy a añadir. A continuación, en lugar de hacer el draft hacia la derecha, ahora lo hacemos hacia la izquierda. Entonces, mi mazo de draft lo pasaría hacia el lado izquierdo. Del jugador de la derecha me pasaría sus cartas y la misma operativa. De todas las cartas que tuviera, seleccionaría una. Y cuando todos los jugadores hubiésemos seleccionado todos una carta, pues haríamos eso. Seguiríamos haciendo el draft en el sentido contrario, bueno, en el sentido de las agujas del reloj en este caso. Y hasta que todos los jugadores pues tuviéramos de nuevo 14 cartas. ¿Vale? En el momento que tuviéramos las 14 cartas ya, pues pasaríamos a finalizar el tercer sobre. Con el tercer sobre que haríamos, pues exactamente lo mismo. Consultaríamos primero qué nos interesa. Yo digo, primero siempre lo interesante es irte a la carta buena, si es que viene alguna buena. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, Jabal Hat, pues una carta que no tenía, y además muy chula. Y viene, pues, nada, aquí hemos tenido relativamente suerte, han sido buenos personajes. Y aquí ya lo que haríamos, pues técnicamente la misma operativa. Pues por ejemplo, como heroísmo no lo tenía, me interesa maldad, amarillo y verde. Pues por ejemplo, buscaría aquí alguna carta que me combara. Por ejemplo, Bosk me combaría muy bien, por ejemplo. O el Afuste para mejorar naves. O incluso Jabal Hat. Jabal Hat, pues, por ejemplo, lo más lógico sería que me lo quedara, porque es una carta bastante interesante. Y a continuación, el draft pues cambiaría otra vez hacia la derecha, ¿vale? Es decir, siempre, cada vez que robamos un sobre va a cambiar el sentido.
en uno o en otro. Y la misma operativa, pasaríamos el mazo de draft al jugador de mi derecha, el de mi izquierda me pasaría su mazo y volveríamos a hacer la misma operativa, de tal manera que una vez que ya hiciéramos, pues, digamos, 14 turnos de selección de cartas, pues cada jugador debería tener alrededor, pues eso, de unas 43 cartas aproximadamente, ¿vale? Para hacer nuestro mazo. Y en base a lo que habríamos ido recopilando en el draft, pues podríamos, eso, determinar qué cartas necesitamos. Es decir, como decía, lo suyo sería llevar unidades terrestres, llevar eventos, unidades espaciales, ¿vale? Y yo más o menos en la misma proporción. A ver si tengo por aquí alguna de mejora, que lo tenía por aquí alguna, a ver si enfocas. Evento, unidad. Creo que hay por ahí una fuste, me suena haberlo visto. Ahí tenemos una mejora, ¿vale? Y bueno, esto sería el esquema, no serían las cartas en sí. Y técnicamente, pues lo que yo la recomendación, por ejemplo, para el draft, que a mí me ha funcionado muy bien siempre que juego, pues siempre llevar el promedio de 10 terrestres, 10 aéreas y luego 10 cartas entre eventos y mejoras que nos puedan ayudar a nuestro mazo. El mínimo de cartas, como os he dicho, serían 30 cartas sin contar ni el líder ni la base. Y con esas cartas, pues una vez que la tengamos, la barajearíamos, ¿vale? Podemos incluir más de 30, por cierto. O sea, no estamos limitados a 30 exactamente, sino que mínimo son 30. Y luego a partir de ahí, pues ya empezaríamos a, pues eso, a hacer un pairing, ¿vale? Para ver con qué jugador nos tocaría jugar. Y lógicamente, pues echar una partida. En teoría, el draft está diseñado para jugar al mejor de 3. De tal manera que tendríamos que jugar 3 partidas con nuestro oponente. Y el que gana 2 de 3, pues sería el vencedor. Y técnicamente, pues no como todos los torneos normales. Una vez que se termina el torneo, pues a repartir premios en función de la posición. Y esto sería el formato de draft. Opiniones personales, pues bueno, a nivel de juego, yo la verdad que he jugado ya un par de ellos y la verdad que me ha resultado el juego muy, muy eficaz, o sea, muy funcional en el sentido de que, a pesar de que hay muchísimas cartas comunes infrecuentes, ya que ya estáis viendo que van a oscilar pues 3 cartas de media, bueno, 3, vamos a tener 4 cartas raras, teniendo en cuenta que seamos 4 jugadores, al menos mínimas, pues normalmente esas cartas no van a ser muy determinantes para el mazo que hagamos. Incluso muchas veces con el tema del draft, lo más seguro que las raras, muchas de ellas no las queremos simplemente por coleccionismo, no para introducir en nuestro mazo, a menos que las tengamos ya o no las queramos. Y técnicamente, pues una vez que empecemos a jugar, pues eso, haremos nuestro enfrentamiento y a jugar con el juego. Y esto sería un poco la breve explicación de lo que sería el draft de Star Wars Unlimited. Así que espero que más o menos os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, pues me la dejáis en los comentarios. Y en principio nada más. Así que nada, chicos, gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.